Hola, hola, iniciamos hoy el segundo día del Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica en nuestra cuarta edición online. Estamos por empezar con nuestra primera charla. Vamos a aprender cómo enamorarnos de la ciencia ficción con física y con la astronomía. Y pues esto nos los va a dar el profe Pablo Ramírez. Él es licenciado en Física Aplicada, profesor de Física y Química, máster en Educación Superior, experto en didáctica de las ciencias físicas y astronómicas, y fue finalista del Global Teacher Prize en Chile en 2023 y es divulgador de educación de las ciencias en las redes. Lo puedes encontrar como @profe Pablo Ramírez. Lleva 19 años realizando clases de ciencias en el aula a nivel secundario y universitario. Ha realizado múltiples charlas y talleres dirigidos a docentes promoviendo las buenas prácticas en el aprendizaje científico, y su lema de vida personal y profesional es educar es liberar. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola, sientes? hola. Bien, bien, gracias por la invitación. Los saludo acá desde Chile. Son las 2 de la tarde acá. Sí, pues bueno, te dejo con el público. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios para que se las podamos leer al final a Pablo. Y pues aquí te dejo con el público. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ustedes. Bien, vamos a comenzar entonces con esta charla y esta presentación. Como bien decían ahí están, esa es mi presentación formal ya de todo lo que he estudiado y lo que ahora me mueve principalmente es la divulgación de las ciencias, como también mi trabajo directo en el aula como profesor de física. Así que esos dos mundos son los que yo trato de unir y apareció también esta charla. Siguiente, dale, Arturo. Como dice el título, y también eh, más o menos en coherencia con mi trabajo, al enamorarnos de la ciencia ficción, todos los que nos gusta la ciencia y todos los que nos dedicamos también a estudiar ciencia, hemos pasado por algún libro, alguna serie o alguna película. Yo en mis clases trato de enseñarles física con cosas que son cotidianas, pero también con la ciencia ficción, que podemos encontrar ahora en todas las plataformas de televisión e internet, y que también son fáciles de comprender un fenómeno que a lo mejor es muy difícil cuando uno quiere aplicar fórmulas o quiere aplicar algún estudio un poquito más intenso en la física, la química, la biología y la astronomía. Así que por eso esto es una recopilación de varias clases que yo hago en tercero o cuarto medio, que sería como secundaria ya en los otros países, y unir cómo yo explico de alguna forma algunos tips, algunos conceptos de física y astronomía a través de la ciencia ficción. Entonces, de alguna forma, cuando yo era muy pequeño, empezando desde los libros hasta los dibujos animados, todo tenía que ver con algo con ciencia y ahí yo por lo menos me fui preguntando cosas que tenían que ver con física y astronomía antes de conocer esta rama de una manera más formal, en el colegio, en la escuela. Para todo eso me pueden, como dice ahí, me pueden seguir en @profe Pablo Ramírez en todas las plataformas de internet y empezamos ya con la charla. Primero que todo, para poder entender bien lo que vamos a ver, eh, yo busqué en internet el significado de ciencia ficción. La ciencia ficción de repente uno la asocia solamente a lo que es una serie, una película o superhéroes. Pero en sí, la ciencia ficción es un género literario también, género literario o cinematográfico, y como dice ahí, que especula racionalmente sobre posibles avances científicos, tecnológicos y sociales junto al impacto en la sociedad. Eso es muy importante porque la ciencia ficción no es solamente eh, superhéroes o hablar solo de ciencia, sino que tiene que ver con todas las películas, todas las series, todos los libros que se adelantan de alguna forma a lo que nosotros actualmente conocemos o vamos a conocer. Entonces, la ciencia ficción, en mi época por lo menos, se jugaba mucho con lo que eran los libros. Actualmente hay ciertos animes
y ciertos mangas que relacionan también la ciencia ficción. Por ejemplo, la imagen que está ahí. Si ustedes se fijan, hay un personaje y que tiene escrito una fórmula, que varios a lo mejor la conocen, que es la fórmula de Albert Einstein, y que es un anime. Siguiente. Este anime se llama Doctor Stone. Bueno, ahí tuve la diferencia de los conceptos, mis alumnos me la hicieron saber. Un manga que también se emite como anime en TV, el anime en televisión, manga en revista. En síntesis, el Doctor Stone, las personas de todo el mundo se han convertido pronto en piedra y solo unos pocos estudiantes de preparatoria vuelven a la vida después de varios miles de años. Entonces aquí es donde empieza la genialidad de este personaje, que puede ocupar la biología, la física, la química, incluso la geología, para poder volver a reconstruir todo lo que es la civilización. Es un manga y un anime que yo recomiendo mucho porque se aprende harto. Y ahora está en Netflix, creo que apareció, y yo estoy viendo ya de nuevo todos los capítulos para poder aprender de nuevo. Este es un ejemplo de ciencia ficción ligado a lo que es algo más moderno como el manga, también el anime. Siguiente. Hace unos años atrás, muchos nos empezamos a preguntar cosas cuando empezamos a ver esta serie. Esta serie en Netflix causó harto revuelo, porque aparte de ser una serie que es europea, no habían personajes ni actores, actrices famosos, empezó a revolucionar, por lo menos en Latinoamérica, acá en Chile, se vio bastante, porque tenía que ver mucho con los viajes en el tiempo. Si ya algunos la conocen, si ya se dieron cuenta de la chaqueta amarilla que aparece ahí, siguiente, se pueden dar cuenta de que estamos hablando de la serie Dark, ¿cierto? La serie Dark, que es una serie alemana, como dice ahí, suspenso y ciencia ficción, donde la historia se sitúa en un pueblo, donde hay un bosque, y donde ese símbolo que aparece ahí en pantalla, nos dice que se entrecruzan, en la misma vida de una persona, se entrecruzan 3 épocas distintas. Eso es súper importante analizarlo porque desde el punto de vista de la educación y de la divulgación, los viajes en el tiempo son siempre un concepto, una materia que a muchas personas les interesa. Y esta serie fue, independiente de todo la parte fílmica, la parte del cine, de esas cosas que no manejo mucho yo, el concepto en sí de viaje en el tiempo fue lo atrayente, el suspenso, el qué es lo que iba a pasar y el preguntarse si se podía viajar en el tiempo o no, si podría ser verdad esto. ¿Cuándo se salta de la ciencia a la ciencia ficción? Cuando obviamente explican cómo es el viaje en el tiempo. Aparecen partículas, aparece una materia distinta, y ahí ya empieza la ciencia ficción como tal. Pero antes de eso, uno siempre se iba preguntando si es posible viajar en el tiempo. Eso es lo interesante de esta serie, que también te obliga de alguna forma a buscar información ya desde el punto de vista de la física y la astronomía también. Siguiente. Yo creo que varios de ustedes vivieron este boom también hace ya muchos años, casi 2 décadas, de lo que cuando aparecieron las primeras películas, el primer Iron Man, y desarrollando esta saga de películas que al final es como si fuera una serie completa, si lo vemos desde el punto de vista de cómo se construye el tiempo de esta saga de películas. Siguiente, podemos darnos cuenta que Avengers marcó de alguna forma una generación, que yo lo veo en mis estudiantes, porque ellos no se imaginaban que estos superhéroes eran tan antiguos. Nosotros los que tenemos más de 40 o pronto a 40, sabemos que estos superhéroes nosotros solamente nos podíamos imaginar ciertas cosas cuando los leíamos en cómics o cuando se veían en la serie animada. Pero ahora con la tecnología, Avengers entró en este mundo también del viaje en el tiempo y lo explica muy bien. Los que pudieron ver las últimas 2 películas de Infinity War se van a dar cuenta que cuando se explica, en una escena en particular, la maestra del Doctor Strange explica a Hulk cómo son los viajes en el tiempo y por qué ella realmente le va a dar una gema, la gema del tiempo,
explica realmente cómo ya no se trata de un tiempo lineal, como el que uno pensaba en Viaje al Futuro, en las películas de los 80, sino que ya es un tiempo que cuando uno salta de un universo a otro, se genera otra dimensión, otra línea temporal. Eso actualmente es una de las cosas que los físicos, los científicos están pensando que es más factible que el hecho de uno viajar al pasado, cambiar las cosas y cuando vuelva a tu presente se cambió todo, como lo que pasaba en Viaje al Futuro, eh, con la película de los 80. Entonces ahora ya se genera este concepto de viajar en el tiempo, significa también viajar en el espacio. Por lo tanto, espacio-tiempo son una cosa, y eso significa que hay otros universos con repetidas, eh, repetidos Pablo, repetidos profe Pablo, repetidos tú. Entonces hay universos que son paralelos y esa teoría realmente está más justificada que la anterior. Siguiente. Se me olvidó también mencionar que obviamente el hecho de cuando se empiezan a viajar en el tiempo, a diferencia de la otra escena, es que obviamente se produce con una partícula, la partícula pi, se tienen que reducir hasta mucho más pequeño que un átomo, y eso ya ahí empieza la ciencia ficción a trasladarse porque eso no lo sabemos. Coloqué esta diapositiva porque a lo mejor también varios se dieron cuenta de la serie, cuál es, cómo se llama, pero lo más importante, si se fijan acá, es el año en que fue realizada esta serie. Siguiente. Hay muchos que la conocen, incluso cuando yo era más pequeño, en los años 80, vi varios capítulos de esta serie, Star Trek, o Viaje a las Estrellas, como llegó acá en Chile, y yo me imaginaba que era casi una serie que duró mucho tiempo o que fue muy actual. Fíjense que esta serie solo duró 3 años, la serie original, fue construida en estos 3 años, pero algo muy importante, si lo ven ahí, es que duró hasta el año en que todavía el ser humano no llegaba a la Luna. Yo cuando vi esta serie cuando era más chico, o algunos capítulos que pude encontrar por ahí, yo me imaginaba que esta serie era después de eso, en los años 70, 80. Pero en realidad lo primero fue antes de que el hombre viajara a la Luna. Entonces, eso es un pleno adelantamiento de la época en todo sentido. Si ustedes se fijan, los personajes, por ejemplo, hay armas, hay unas pistolas, y la personaje que aparece ahí con la mano aquí en el oído, ella se caracterizaba porque se comunicaba como si fuera un audífono Bluetooth, se comunicaba con las personas así, siendo que en la época habían solo teléfonos, estos que se marcaban con ruedas, y no habían nada digital. Las armas producían un rayo láser y si algunos se acuerdan de la serie, en algunas ocasiones las puertas se abrían solas, igual como lo que pasa ahora en el mall, en los comercios, a través de un rayo infrarrojo, ahora uno sabe que eso se puede abrir, pero en la época no existía nada de eso. Por lo tanto, Star Trek es una de las series de ciencia ficción más científicas que se pueden encontrar. Se adelantaron mucho a la época y al igual que los supersónicos, como los monitos animados, ahora podemos tener casi todas las cosas que muestran ahí en la serie. Adelante, otra más. Ya cuando comenzamos con el género, más que de la serie, de las películas, podemos encontrar también que la ciencia ficción nos puede trasladar a otro horizonte en lo que significa los viajes en el tiempo. Esta película de Christopher Nolan, con ya actores ya más conocidos, siguiente, acá en Chile por lo menos llegó con el nombre de El Origen. No sé cómo llegó a los otros países, pero Inception, que es como el nombre original, nos habla de que a lo mejor tu vida en sí, tu presente, puede estar asociado más a los sueños, a la imaginación quizás, o también a este universo distinto de los sueños que uno no sabe cuál realmente es el real. Es muy parecido a lo que pasa de repente en Matrix, que no se sabe realmente si las personas se dan cuenta que están en un sueño o no. Entonces, esto es
una ciencia ficción pura, sacada de un libro, principalmente, y estas películas que pueden tener estos efectos especiales que te llevan a otros planos, te invitan a seguir buscando, porque al final todavía uno se pregunta, con toda la información que hay, ¿qué son los sueños? ¿Los sueños se pueden manipular? Cuando yo sueño algo, ¿qué significa? ¿Significa algo que me pasó, que me va a pasar? ¿Y a quién no le ha pasado los déjà vu, cierto? Cuando uno dice, esto ya lo viví, esto ya lo estoy, de alguna forma yo estuve acá, se relaciona mucho a lo que la película también nos dice, que el cerebro es muy poderoso en esa parte, de cómo poder saber realmente si es que estoy en una realidad ficticia o no. Así que ahí es muy importante esta película, por lo menos para mí, en el lado de la ciencia ficción. Siguiente. Estas tres películas, yo sé que a lo mejor hay algunos que la ubican más que otros por distintas épocas, y podemos encontrar aquí, en términos de realidad, Matrix. Ponga la siguiente nomás, que ahí aparecen los nombres. Podemos ver que Matrix fue una saga de películas que nos muestra también esta posibilidad de que los robots, con la inteligencia artificial que ahora estamos viviendo en nuestra época, en 2025, puedan ser capaces de darse cuenta que su fuente de energía, mejor que quizás el sol, el litio, las pilas, las baterías, somos nosotros mismos. Por lo tanto, cuando Matrix nos ofrece esa realidad de que la manipulación de las máquinas fue tan grande que nos hacen vivir en un mundo que no existe. Así que yo creo que el adelantamiento de la inteligencia artificial es un factor clave en esta saga de películas, y los efectos especiales también. Creo que marcó una época muy clara en el cómo se pueden realizar ciertos efectos especiales también. Y uno se va preguntando. Cuando yo vi esta película cuando era más pequeño, me preguntaba, ¿será posible que en algún momento las máquinas fueran inteligentes y se dieran cuenta de eso? Ahora estamos viviendo en todo lo que significa la inteligencia artificial, y cuando uno habla literalmente, conversa con ChatGPT, también se da cuenta que puede alcanzar quizá una inteligencia o un pensar distinto, muy parecido al de nosotros. La película del medio quizás no la conocen mucho, me ha pasado que hay varias personas que no la han visto, se llama El canto del cisne, y se relaciona mucho con la biología y también la clonación. La ciencia ficción no es solamente viajar en el tiempo o algo que tenga que ver fuera de la Tierra. Se vio mucho en los años 90, entre 90 y 2000, cuando se clonó la primera oveja, la oveja Dolly, y fue una revolución en todo sentido, porque la primera pregunta que uno se realiza cuando vio esta noticia fue: ¿y qué pasaría si los humanos se pudieran clonar? Y ahí empezó una serie de películas en la época también. Eso es lo entretenido de la ciencia ficción, que cuando se descubre algo en la realidad, en las ciencias naturales, también se puede eh, plasmar de alguna forma en películas que se pueden poner de moda. Entonces, a partir de esa clonación de Dolly, en la realidad surgieron también otras películas como El canto del cisne, que nos llevan a preguntarnos si nosotros tenemos un clon, ¿qué pasa con los pensamientos, con los sentimientos, con los recuerdos? ¿Todo se traslada al otro cuerpo o es solamente cuerpo sin todo el conocimiento? Esa es una de las cosas que nos deja la ciencia ficción abierto. No sabemos qué es lo que puede pasar, pero en esta película, a raíz de una enfermedad, una persona no quiere dejar a su familia sin él, y ahí viene el tema de la clonación. Se los dejo ahí para que lo puedan ver también. ¿Y por qué puse a Dune o Duna? Porque de alguna forma, aquí tenemos un cambio ya, y que se dedica a la astronomía plenamente tal, un cambio de lugares, espacios, planetas, muy constante, muy parecido a lo que pasa también en otras películas. Pero aquí lo que me gusta de Duna es que también respeta que en ciertas partes la gravedad es distinta. Entonces, cuando ustedes ven ciertas peleas o ciertas escenas en donde un personaje salta o el otro corre, se ve que en algunos lugares está más rápido, más alto, más lento. Entonces,
de alguna forma esta película va respetando lo que significa la gravedad, no como otras que llegan y uno se cambia de planeta como quiere. Siguiente, por favor. Esta es una de las películas favoritas que tengo yo porque la primera, justamente la primera que salió, esta escena, siguiente nomás, que ya va a salir el nombre, que es Avatar. Yo la vi en el cine y fue espectacular. O sea, ya que también hay una tecnología detrás que no habíamos visto en otras películas, que tiene que ver esto con los colores, con la fluorescencia y también con la vida en otros planetas. Y aquí es donde los quiero llevar a los primeros 2 minutos de la película, que muchas personas a lo mejor no se dieron cuenta de la explicación que daba, pero yo sí, y si ustedes lo pueden ver de nuevo, fíjense bien cómo te explica en dónde están y por qué el ser humano encontró esta raza nueva o este lugar nuevo para sacar, obviamente, para ser como invasor y sacar provecho de un mineral. Ese es como el contexto fundamental, pero todo lo que rodea a Avatar, en términos astronómicos, es muy potente. Siguiente. ¿Por qué lo digo de esa forma? Primero que todo, si no se han dado cuenta, el lugar donde viven esta raza, que se llama Pandora, no es un planeta, es una luna. Y es muy parecida a las lunas que tiene Júpiter. Por eso el planeta que está ahí atrás, que se ve en la imagen, que se llama Polífemo, es muy parecido a Júpiter. De hecho, tiene hasta una mancha muy parecida a la que tenemos en nuestro planeta, de acá cerca, un planeta gaseoso, gigante, y que orbita a una estrella que se llama Alpha Centauri. Si ustedes analizan bien, el Alpha Centauri es la estrella más cercana a nuestro Sol. Por lo tanto, la única forma, aquí ya el director de esta película, James Cameron, el mismo de Titanic, se dio cuenta que primero, ¿dónde vamos a situar esta raza y cómo el ser humano viajó de un lugar a otro? Ahí es donde lo más factible es ir al sistema solar que está al lado de nosotros. En ese sistema solar, según la película, hay un planeta gigante que tiene muchas lunas y la quinta luna es donde se encuentran nuestros personajes principales. Siguiente. De alguna forma, si ustedes son bien visuales, se van a dar cuenta que hay ciertas cosas que se pueden explicar con astronomía y con física y que James Cameron también, siendo un director muy, muy inteligente, se hizo asesorar por varios científicos. Y hay cositas, detalles que uno puede identificar y que pueden tener respuesta en la ciencia real. Por ejemplo, que Polífemo es el planeta gaseoso y que tiene muchas lunas. Por eso ahí dice, tiene otras 13 lunas. Como Pandora es más pequeña que la Tierra, su gravedad es un 20% menor. ¿Qué significa eso? Significa que por eso las criaturas y todo lo que vive ahí, la raza, es más alta que el ser humano. Si se fijan en eso, las criaturas azules son casi entre 2 3 metros, y todos los animales que demuestran que se parecen mucho a los de la Tierra, elefantes, rinocerontes, unos pumas por ahí, unos perros que aparecen de repente en la película, no tienen 4 patas, sino que 6. Entonces la raza Navi, que es la que vive ahí, que se parece mucho a los humanos, también se diferencia no solo por el color, sino porque tiene una cola. Entonces uno se pregunta, ¿por qué los animales tienen 6 patas y no 4? ¿Por qué los habitantes, aparte de tener sus 2 piernas y sus 2 brazos, por qué necesitan una cola? Es porque si tu gravedad es menor, el equilibrio cambia. Por lo tanto, uno no puede llegar y caminar cuando te quitan un poquito de gravedad. Eso quiere decir que uno se vuelve más liviano, a medida que uno crece debería ser más largo, más grande, y solamente con 2 extremidades o con 4 no es posible equilibrarse en todos los lugares. Entonces, por ahí va el tema, la justificación de por qué en esta película de ciencia ficción se justifica en términos físicos por qué son así. Entonces, no es llegar a inventar cualquier raza. Siguiente, por favor. Y un dato astronómico, que no sé si se han dado cuenta todos los que han visto ambas películas, es que este
las criaturas de alguna forma, cuando generan esta bioluminiscencia, tiene que ver mucho con lo que significa la evolución. Y esta es como parte entre biología y astronomía, porque resulta que el hecho de que Pandora sea una luna y que esté en constante eclipsamiento solar con su planeta, el lugar no es tan claro. El día no dura igual como el día aquí en la Tierra y es más oscuro. Por lo tanto, de alguna forma, toda la atmósfera que se genera sin luz provoca que todos los animales tengan esta bioluminiscencia porque necesitan ver. Entonces, en algunas partes de la Tierra sabemos que cuando no hay luz, algunas plantas, algunos animales generan una luz propia. Eso es más o menos la justificación por qué hay esta bioluminiscencia que se tomó el papel central, sobre todo cuando uno la ve en el cine, pero también aparecen eclipses solares. En nuestro planeta, nosotros tenemos eclipses solares entre 3 a 4 al año, pero muy pocos se generan en los continentes. En esta película, si ustedes las ven de nuevo, se van a dar cuenta que se generan 2 a 3 al día. Eso significa que vivir en una luna es completamente distinto a vivir en un planeta. Y eso se justifica por esta rotación que hay de Pandora alrededor de su planeta. Siguiente, por favor. Yo creo que casi todos los que estamos aquí sabemos a qué nos referimos con esta serie, esta saga de películas. Esta serie de películas que fue estrenada en los años 70 y hace poquito terminó de alguna forma toda la historia que conocemos y también aparecieron series animadas. Hay todo un mundo detrás de lo que significa la guerra de la galaxia o Star Wars. Siguiente, por favor. Y también yo creo que a muchos de ustedes, como también a mí, nos llevó a este mundo de lo que significa la ciencia ficción y vivirla. Star Wars, al ser muy comparada a veces con Star Trek, es una historia muy buena, muy atrayente, sobre todo en el lado de la ciencia ficción, pero lamentablemente, disculpándome a todos los que son seguidores de Star Wars, fanáticos, es una de las sagas que tiene menos sustentabilidad científica, a diferencia de Star Trek. En Star Wars se cambian de planeta, se cambian de raza, van a cualquier lado, se supone que están dentro de una misma galaxia, pero pueden viajar de un lugar a otro, así como si fuera de una ciudad a otra, sin ninguna justificación, en tonos de piel, en altura. Entonces, Star Wars hay que tomarla como algo de ciencia ficción pura. Es muy poco probable que cosas que se vean ahí pasen en la vida real. Por eso, disculpando a todos los seguidores de Star Wars, aquí tengo que comparar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por lo menos en esta serie, en esta saga de películas lo tengo que hacer. Siguiente. Por ejemplo, si recuerdan la escena cuando el maestro le enseña de alguna forma a Luke Skywalker a dominar esta fuerza y el entrenamiento que tiene, si ustedes se fijan en esta escena, hay un error físico garrafal, se podría decir, porque cuando uno alcanza el equilibrio, si ustedes se dan cuenta, uno tiende a expandir los brazos. El equilibrio se alcanza cuando uno tiene el centro de masa, el centro de gravedad bien definido y lo encuentra. Si se dan cuenta, al lado izquierdo o en el lado derecho, no tiene sentido físico que Luke pueda lograr el equilibrio con esa escena. El maestro Yoda a lo mejor podría haber estado en la otra pierna, o Luke podría haberse equilibrado con el otro brazo quizás, o quizás la pierna que está en ese lado podría haberse abierto un poco más, pero si ustedes colocan una línea como lo que dice al lado, no se justifica que eso podría ser un equilibrio. Eso es como un error de edición. Ahí es donde uno se pregunta, George Lucas, cuando creó esta serie, ¿se hizo asesorar por científicos? Al parecer en algunos lados no. Siguiente, por favor. También podemos encontrar quizás otros, más que decir errores, otras cosas que uno puede desmentir a través de todas las películas que existen, sobre todo en los años 70, como por ejemplo todas las explosiones
vienen con sonido. En el espacio, el sonido no se puede transmitir porque no hay aire. El sonido es una onda mecánica, entonces necesita un medio. Eso significa que todas las escenas de explosiones de todas las películas que existen fuera de la Tierra o en el espacio en sí son falsas. Una explosión en el espacio solamente se vería la luz. Pero como estamos hablando de películas, claramente sin esa explosión sería muy fome verla. Sería como algo no tan atractivo. Las naves, si se fijan, las naves tienen una especie de triángulo, como si fueran puntiagudas, pero esas naves están hechas para estar en el espacio, no para estar en un planeta. No tiene mucho sentido de que sean puntiagudas porque en el espacio tampoco hay aire, por lo tanto no deberían chocar con nada. Si esas naves están siempre en el espacio, en ningún planeta, incluso hasta podrían ser circulares y, no y una tendría la misma velocidad. Cuando uno se mete a un planeta, ingresa a una atmósfera, ahí uno empieza a entender de que deberían ser aerodinámicas para ir en contra de un roce, pero en el espacio no tiene sentido tener esta forma. Por eso la nave de Luke Skywalker también no necesariamente va a ser más rápida o más lenta si es que tiene esa forma en el espacio, no en un planeta. Las espadas, que son como uno de los iconos de la película, y que aparecen en muchos lados, si se fijan, cada vez que chocaban, generaban como un sonido, incluso cuando se prendía la espada. Si son espadas láser, como uno las llama, el láser no tiene un límite definido. Hace poquito, este año, el año pasado, construyeron una espada de Star Wars que hacía lo mismo que la película, pero se iba agrandando un vidrio que contenía dentro un láser. No es que solo sea un láser, porque cuando yo apunto con un láser, el láser es infinito, puede llegar muy lejos. Y cuando yo coloco dos láseres juntos, tampoco tienen un sonido. Entonces, claramente ahí estamos viendo ciencia ficción al 100%, y cuando uno de alguna forma quiere recrear esto en la realidad, ahí se encuentra con los límites de la ciencia. Por eso, cuando uno ve algo como Star Wars, la gracia es que te invite a poder estudiar realmente si se puede o no se puede fabricar este tipo de armas, este tipo de escenas. Lo que sí también llama la atención es que se cambian de nave como quieren y caminan siempre a ras de suelo en la nave, y uno se pregunta si la forma de la nave es triangular, ¿de dónde sacan la gravedad para mantenerte en el suelo pegado? Esos son conceptos que uno, cuando averigua, se da cuenta por qué la Estación Espacial Internacional necesita estar moviéndose a cada rato. Existe una gravedad que es artificial, pero que se genera como movimiento. No puedo yo salir en una nave y esperar caminar sin tener una gravedad artificial. Entonces eso que aparece y llegan y caminan, claramente no es cierto. Y también la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, que todo el mundo conoce, que sabe que es rápida, no te va a permitir pasar de un planeta a otro si no estás dentro del sistema solar, porque en verdad están muy lejos los planetas, muy lejos las estrellas. Siguiente, por favor. En la actualidad, y hace muy poquito, esta película, ya yo creo que varios la vieron, y que fue creada el año 2014, fíjense, hace 11 años atrás. Uno cree que es más moderna, pero no, fue hace 11 años atrás. Interstellar, fue creada por el Christopher Nolan. Aquí es donde está categorizada esta película, como les decía al principio, que una de las películas científicamente más buenas, creo que es la mejor en puntaje, porque lo que habla la película, aparte de ser un enganche, los viajes en el tiempo, y hacer que todo ese año, cuando se estrenó esta película, yo tuve muchas preguntas de mis alumnos y muchas preguntas de otra gente, de muchas personas que me decían, Pablo, ¿esto puede ser verdad? ¿Se puede viajar a través del tiempo si nos encontramos de repente con un agujero negro? Siguiente. Cuando pasa eso, y cuando hay una pregunta colectiva, eso quiere decir que la película cumplió el objetivo. La ciencia ficción, la gracia que tiene, es que te invita a que tú te hagas esas preguntas y es atrayente. Christopher Nolan, que fue el director de esta película,
y que él está como categorizado uno de los mejores directores de cine de ciencia ficción, tiene esa característica. Ese círculo que está ahí, o más que círculo, ese objeto que inventó en la película, que se llama Gargantúa, que es el agujero negro causal de este viaje en el tiempo del personaje principal, eh, fue inventado porque en ese momento, el 2014, nadie sabía en el mundo cómo eran los agujeros negros. De hecho, uno dice, ¿por qué le dicen agujeros negros si no se ven? El negro no se ve. Se supone que alrededor algo tiene que pasar con la luz. Por eso pueden ser detectables. Siguiente. Este agujero negro, que es como el protagonista casi de la historia. Siguiente, por favor. No se quedó pegado. Ah, ya, ahí sí. Fue creado por el físico Kip Thorne. Kip Thorne ganó el Premio Nobel de Física en 2017 por un trabajo que hizo en ondas gravitacionales, pero él principalmente es como uno de los científicos más reconocidos en el mundo por el hecho de que él, al asesorar a Christopher Nolan en la película Interstellar, te invita a que las escenas y todo lo que se vivió en los viajes en el tiempo del protagonista, a preguntarte si realmente esto pasaría en la realidad. Y resulta que muchas de las cosas que muestran en la película están teóricamente comprobadas, y no experimentales todavía, porque calzan las fórmulas, calzan los tiempos también que muestran en la película, y puse una foto al lado. Kip Thorne vino a Chile el año 2019, y ahí estoy yo arribita, ahora no tengo barba, pero ahí tenía barba, y todos los que me acompañan alrededor son profes de física de aquí de Santiago, en Chile, y pudimos tener el honor de conocerlo, que nos firmara ahí un reconocimiento y también poder escucharlo a él, de cómo se le ocurrió que el agujero negro tuviese esa forma. Siguiente, por favor. La forma del agujero negro en la ciencia ficción fue muy polémica, entre comillas, porque nuevamente la ciencia ficción se adelanta a la ciencia real, y en la astronomía, el año 2019, se obtuvo la primera fotografía de un agujero negro. Si se fijan, este agujero negro alrededor tenía una luz muy parecida a lo que salía en la película, y esta foto no es llegar y sacarla como una cámara normal. Siguiente, por favor. Para poder lograr sacar la forma de este agujero negro, si se fijan, se parece mucho a lo de la película, pero la forma central no es tan igual. Siguiente, por favor. Este agujero negro, el que de verdad se sacó el año 2019, corresponde a la galaxia M87, que aparece ahí en la imagen, y que fue uno de los primeros agujeros negros que se descubrieron y que algo pasaba alrededor de un espacio oscuro. Siguiente, por favor. Estas fotos no son obviamente coloreadas por varias propiedades físicas, pero si ustedes se fijan bien en lo que aparece ahí como información, este agujero negro no está cerca, está muy lejos. ¿Ya? Está a 55 millones de años luz y son 6.500 millones de veces más grande que nuestro Sol. O sea, estamos hablando de un agujero negro muy grande y que está muy lejos. En él solamente cabrían 8 sistemas solares y solamente su horizonte de sucesos o de eventos que está alrededor tiene 40.000 millones de kilómetros. Eso es mucho. Ahora, en la otra, si se fijan, esto no fue como un trabajo que hicieron muchas organizaciones. Siguiente nomás. Y no es llegar, como les decía, y sacar una foto. Aquí se hizo esto gracias a un telescopio que se llama el Telescopio Horizonte de Sucesos, y tuvieron que hacer un telescopio del tamaño de la Tierra. Imagínense eso. Esto pasó en la realidad, no es ciencia ficción. Del tamaño de la Tierra tuvieron que hacer un telescopio. Y uno dice, ¿pero cómo? Si no existe eso. Siguiente. Eso se puede realizar, que parece ciencia ficción, pero se puede realizar con radiotelescopios. Si ustedes se fijan en la imagen que está ahí, tenemos radiotelescopios en Chile, que hay muchas antenas,
en Europa, en Asia, en el Polo Norte, en el Polo Sur. Si ustedes juntan todos esos radiotelescopios, pareciera ser que es como si tuviéramos una antena gigante. Por eso les decía, no es llegar y sacar una foto como una foto de celular. Se unen muchas antenas que abarcan un área como del tamaño de la Tierra y todas apuntan a un mismo lugar y ahí nos encontramos con el agujero negro y nos pueden reproducir una imagen muy lejana. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que se justifica que todas las galaxias deberían tener un agujero negro en el medio o en su interior. ¿Cuál es la pregunta que uno se hace ahora? Entonces apuntemos a nuestra galaxia. Si nosotros vivimos la Vía Láctea, entonces nuestra galaxia debería tener un agujero negro. Siguiente. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que sí compararon lo que pasaba en la película con la imagen del 2019. Siguiente. Y fueron más allá. Apuntaron a Sagitario A, que es nuestro agujero negro de nuestra galaxia, y se dieron cuenta que era muy parecida a la anterior. Esta foto se fue sacada en 2021, 2 años después de la primera foto. Este es el segundo agujero negro ya descubierto en fotografía con radioastronomía. Siguiente, por favor. Y corresponde al agujero negro de nuestra galaxia. Nuestra galaxia, si se fijan ahí, nosotros deberíamos estar en la posición que aparece la flechita, porque piensen en la lógica, la ciencia ficción también nos lleva a las películas. ¿Cómo nosotros podemos ver la línea de esa estrella, la línea de la Vía Láctea? Es porque justamente nosotros no estamos en esa línea. Si nosotros podemos ver la línea es porque nosotros estamos fuera de esa línea. Y eso es más o menos la posición que aparece ahí en... No, anterior. Ahí, que aparece en la posición de la flechita donde dice nuestro sistema solar. Eso significa que nosotros estamos a 26.000 años luz del agujero negro del centro de nuestra galaxia, o de nuestra Vía Láctea, que se llama Sagitario A, y si nosotros hacemos un zoom a este agujero negro, muy parecido al de la película también Interstellar, ahí nos vamos a dar cuenta de las dimensiones. Entonces, ¿qué significa eso? Con todo más o menos lo que hemos dicho, en que tanto una serie, una película o un director que sea un director bien asesorado científicamente, nos puede llevar de la ciencia ficción, enamorarnos de una ciencia ficción, con datos reales de física y astronomía. Christopher Nolan es uno de los directores que te puede llevar a enamorarte de esta ciencia ficción, porque incluso con Oppenheimer, con la película que se estrenó hace poco, él fue muy cuidadoso con el tema de los diálogos científicos. Entonces se mezcla esta gracia de que las series te atrapan, la película te atrapa, un libro también te puede atrapar, si la historia es buena, pero te atrapa más si tú te puedes hacer esa pregunta, ¿esto podrá existir? Cuando tú te empiezas a preguntar eso, ahí es donde tú te empiezas a enamorar de la ciencia ficción. Cuando ya tenemos algo que es demasiado fantástico, cuando las cosas son muy al azar, o de repente hay algunas películas que te muestran que una persona viaja en el tiempo así como si nada, no son tan atrayentes, no son tan buenas, se podría decir, o no tienen tanta aceptación del público. Por eso los superhéroes son un mundo en que ya da para otra charla, para otro momento, pero los superhéroes están hechos de alguna forma por ciencia. Si no son justificados científicamente en las películas, por ejemplo, si a ti no te dicen cómo Hulk fue creado, los Cuatro Fantásticos, qué les pasó, por qué obtuvieron los poderes, Flash, también que es uno de los superhéroes más reconocidos, o Spider-Man, si no te explican científicamente qué fue lo que pasó, se vuelve un poco aburrido, un poco monótono y ya no es tan atrayente. Pero si hay una historia de por medio, desde que te explica cómo un superhéroe puede obtener un poder a través de la ciencia, claramente es mucho más atractivo que la historia cuando uno la va siguiendo, cuando uno va siguiendo esta evolución de estos superhéroes. Así que eso le quería traer hoy día.
Podemos seguir hablando, tengo unos superhéroes también ahí más favoritos que otros, pero de alguna forma la invitación que le hago es para que no se olviden de los libros también. Vamos a dar un minuto si tienen algunas preguntas, pero en general yo me enfoco en varios textos y uno de los principales se llama La física de los superhéroes, por James Cacalios. Este libro está dispuesto en toda Latinoamérica y de hecho ni siquiera es tanto de imagen, aquí tiene mucha lectura y te explica cómo fueron construidos algunos superhéroes en base a la física. Cuando uno tiene claro que un superhéroe atractivo, que te llame la atención, o cuando uno se pregunta si podría existir este tipo de superhéroe, es porque se hizo en base a la ciencia. No fue al azar. Así que la invitación que yo siempre hago es, si quieres aprender ciencia, métete a la ciencia ficción, lee, mira películas, mira series, y cuando te empiecen a dar estas preguntas, averigua si realmente se pueden hacer ciertos experimentos en biología, en química, cómo es posible viajar del espacio en astronomía, por qué las naves tienen esa forma, por qué no tienen otra forma, si es posible crear esta estrella de la muerte como lo hizo Darth Vader, que fue prácticamente una luna más. ¿Será posible fabricar una luna y que no nos afecte en términos gravitacionales? Todas esas preguntas, sobre todo a los niños, les sirven mucho porque ahí entra la posibilidad de ser científico. Por eso yo soy divulgador científico y trato de que las personas entiendan de que la ciencia ficción no es solamente entretenida, sino que también te puede llevar a preguntarte más cosas, incluso ya en la parte filosófica de qué es lo que es el tiempo, por qué estamos acá y por qué el ser humano solamente se creó aquí, en la Tierra, donde hay agua, sistema solar, qué pasó con lo otro. Pero cuando lleguemos a Marte, a lo mejor vamos a tener una respuesta más científica de por qué la Tierra es el lugar donde hay vida y no los demás. Eso, no sé si tienen algunas preguntas por ahí. ¿O un comentario? No se escucha. Perdón. Ahí sí. Digo que no hay muchos comentarios ahorita, pero yo sí tengo algunos comentarios. Ah, mira, de aquí hay una preguntilla. Dice, ¿hay algún curso o taller que recomiendas presentarle a un niño de 13 años que ama la ciencia? O sea, claro, no sé si esta persona será, de qué país será, porque yo conozco obviamente todo lo que pasa acá en Chile, pero O algo en no línea, puedo por dejar, sí, puedo dejar de decir que todo lo que tenga que ver con divulgación científica en los canales de YouTube son muy interesantes. Ah, de México, ahí dice. En términos presenciales, yo me atrevería a decir que todas las universidades tienen cursos de verano, cursos de invierno que te invitan a que los niños puedan conocer lo que es una facultad. Aquí por lo menos en Chile existen estos cursos que uno puede llevar a niños de 13, 12, incluso más chiquititos a la universidad para que conozcan estos laboratorios y realmente cómo se hace ciencia. Ahora, si me pregunta a mí, yo de repente le digo a mi mismo hijo que tiene 12 años, muy parecido a él, que vea a José Santaolalla, al doctor Fisión, estos españoles que son muy reconocidos, porque de alguna forma te explican algo muy difícil, pero con cosas fáciles. Y también existen los de biología, de química, que están más que las redes sociales, yo siempre recomiendo YouTube, porque hay una forma de ver un video o algo más en un tiempo corto, un tema que puede ser difícil de explicar, sobre todo para un niño de 13 años. Hablar de los viajes del tiempo, las bombas nucleares o la mutación, si uno dice, si no ha pasado esta materia en el colegio, es difícil que lo entienda, hay divulgadores científicos que se dedican justamente a eso. Así que yo recomiendo que sigan a esos divulgadores y si quieren entrar en más detalle, ahí
yo creo que podrían visitar las universidades y averiguar si tienen estos cursos. Claro, sí, de hecho. Ah, bueno, aquí hay otra preguntita. Dice, ¿cuál es tu película favorita de ciencia ficción? Ah, la que presenté. Yo tengo ahí el corazón dividido porque obviamente Interstellar fue la que ganó por el mismo hecho que explicaba que uno siendo científico, uno estudiando esto en la universidad, se llegara a preguntar de nuevo si realmente esto podría pasar o no. Entonces me llevó como a la época cuando yo era niño y me preguntaba qué, qué es lo que pasa en la realidad, si esto se puede cumplir o no. Así que Interstellar para mí fue como ya la película que es la mejor para mí, pero ya me encontraba en otra época, en una época en que yo ya estaba grande, ya tenía 30 años, entonces y había estudiado ya física, por lo tanto entendía cosas. Pero cuando yo era pequeño, y que me llevó a esto también, a este lugar de la ciencia, Star Wars fue lo que ocasionó mi interés más que la ciencia, la astronomía. Pero Star Wars, la 2, no la primera. El retorno del Jedi. Eso. Sí, pues creo que la mayoría de los científicos tenemos por ahí alguna película favorita o que nos hizo pensar en estudiar lo que estudiamos. Es como muy Sí, importante, ¿no? Y pues igual también hay muchos divulgadores ya chiquitos por ahí, entonces también pueden seguirlos. Hay muchos divulgadores niños, que pues ya también desde chiquitos ya están aprendiendo y son muy buenos en su área y ya van dirigiéndose hacia el camino, ¿no? Sin perder el tiempo. Pero pues eso también ayuda a que los chiquitos puedan ver su camino y a lo mejor seguirlo, ¿no? Pues muchas gracias por la charla, también aquí te están agradeciendo. No sé si tengas alguna otra recomendación, a lo mejor de serie o de anime, pero como para edades, porque yo creo que sí va cambiando, ¿no? A lo mejor no, no siempre es lo mismo para cada fase de la vida y a lo mejor pueden entenderlo mejor dependiendo de la edad. sí, o sea, yo, por un asunto de época, obviamente hay que recomendar cosas que el Internet te facilita. Y las series, los animes son muy importantes. Para mí Dragon Ball también marcó una época porque el director Akira Toriyama también tiene su pasado científico y te hace preguntar también cómo es posible, si es que se puede volar, viajar de un planeta a otro. Me interesa mucho también que se acuerden de los libros. Yo sé que estamos en una época distinta, pero por ejemplo en Chile tenemos estos astrónomos María Teresa Ruiz, José Massa y Mario Muy, que estos son libros que son netamente de divulgación, no de materia, y por eso yo creo que Santa Olaya, que aquí está el libro Santa Olaya, eh, también se enfoca en eso, en que no hay que dejar la lectura, sobre todo con una lectura entretenida, pero yo recomiendo todo lo que tenga que ver con viaje en el tiempo, es como lo que más le interesa a uno científicamente, porque todavía no está comprobado si es que se puede o no. El problema de los tres cuerpos que ofreció Netflix el año pasado. Eh, Hay el anime, como les digo, está incluso Dragon Ball, pero Dragon Ball desde el punto de vista científico. Si uno lo mira desde el punto de vista científico, también se va a dar cuenta que hay hartos tips que yo creo que Akira Toriyama tomó en cuenta. Y películas que tienen que ver con ciencia ficción, con superhéroes, todas, veanlas todas. Y ahí se van a dar cuenta que las más aburridas son las que no son tan científicamente comprobadas. Sí, aparte yo creo que la mayoría, mira, aquí dice que a su hermana le encanta Doctor Stone. Doctor Stone es un buen anime, aquí nos están recomendando varios. Steins Gate, ese también lo tengo en mi lista yo. Otro buen Sí, anime, hay yo muchos soy de la buenos. época del anime de los 90. Entonces yo estoy conociendo también el anime de ahora y eso también es interesante. Sí, es interesante. Aparte yo creo que la mayoría de los que nos gusta como que hasta nos metemos ahí a ver si sí es cierto, si no, como decías, ¿no? Averiguar. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado la experiencia y pues aquí están abiertas las puertas para cualquier otra colaboración. Ya saben, sigan
al profe Pablo como @profe Pablo Ramírez en cualquiera de las redes, para que también sepan un poquito más acerca de estos temas, y síganos en nuestras transmisiones porque vamos a seguir con el Congreso todo el día. Hoy empezó desde temprano y tendremos varias charlas. La que sigue ahorita es de Ale Figueroa, que nos va a hablar de anatomía. Ya saben, los temas son muy diversos, y pues también no se olviden que tenemos varios giveaways en pie para que vayan a las redes y hagan toda la lista de cosas que se tienen que hacer para que se ganen o un libro, una playera. Hay muchos regalitos por ahí para que lo chequen en las redes. Y pues muchas gracias, nos vemos al ratito. Chao, chao.